Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de las cámaras, qué sucede en la vida privada de esas estrellas que tanto admiramos en la pantalla? Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos misterios que ha mantenido en vilo a muchísimos fans, especialmente a quienes siguieron de cerca la historia de amor entre dos grandes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a hablar de por qué, según sus propias palabras, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Si eres fan de estas dos figuras, o simplemente te gusta el drama detrás de las cámaras, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Muchos de ustedes recordarán la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desbordaron en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esa conexión en pantalla traspasó la ficción y rápidamente se convirtió en un romance real, que capturó la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaron de fotos, de comentarios, de esperanzas y de sueños sobre su futuro juntos. Parecía que teníamos ante nosotros a la pareja perfecta, a esos dos talentos que no solo compartían una química profesional increíble, sino también una conexión personal que prometía durar. Las entrevistas, las apariciones públicas, todo apuntaba a un amor sólido y verdadero. Las imágenes de Can y Demet riendo juntos, compartiendo momentos íntimos y declarándose su amor públicamente se viralizaron, alimentando la fantasía de sus seguidores. Se les veía como la pareja ideal de cuento de hadas, la que todos esperábamos ver triunfar, tanto en la pantalla como en la vida real. La noticia de su noviazgo fue recibida con euforia, y se convirtió en uno de los temas más comentados en el universo del entretenimiento. Cada aparición conjunta era analizada al detalle, cada gesto, cada palabra, era interpretado como una confirmación de la profundidad de su amor. Los fans llegaban a soñar con bodas, con futuros hijos, con una vida juntos que pareciera tan idílica como los personajes que interpretaban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen desde fuera, o al menos, la forma en que se desarrollan puede tomar giros inesperados. Un día, para sorpresa de muchos, la noticia que nadie quería escuchar se hizo pública: la pareja había roto. La conmoción fue inmediata. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de celebraciones por su amor, se transformaron en un espacio de incredulidad y desilusión. El silencio de la pareja al principio solo sirvió para avivar aún más el fuego de las especulaciones. Y como era de esperar, las especulaciones no se hicieron esperar. Que si hubo una infidelidad, que si las presiones de la fama, que si intereses profesionales distintos, que si la distancia, el horario, la lista de posibles causas era interminable. Los fans, decepcionados y con el corazón roto, buscaban respuestas, querían entender qué había pasado con esa historia de amor que tanto habían llegado a querer. Cada rumor era analizado, cada pista, por mínima que fuera, se convertía en objeto de debate. Se buscaban culpables, se intentaba reconstruir la cronología de los hechos, se teorizaba sobre quién de los dos había tomado la decisión final. La incertidumbre era palpable y la falta de una explicación oficial dejaba un vacío que la imaginación colectiva llenaba con las teorías más diversas y a menudo, más dramáticas. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman, el protagonista de nuestro relato de hoy. Tras el torbellino de rumores y conjeturas, Can Yaman, conocido por su franqueza y por no tener reparo en hablar sobre su vida privada cuando se siente cómodo, decidió romper su silencio. No fue una declaración oficial ante las cámaras de televisión ni un comunicado de prensa frío y calculado. Fue algo más personal, más directo, dirigido a su público, a la gente que lo ha apoyado incondicionalmente. Y eso, créanme, le da un valor especial a sus palabras. Can Yaman, con su característica honestidad, ha querido ofrecer a sus seguidores una visión más clara y menos novelada de lo que realmente ocurrió. Can Yaman, en diversas ocasiones, ha querido explicar su perspectiva sobre el fin de su relación con Demet Özdemir. Él mismo ha relatado que uno de los principales factores que contribuyeron a la ruptura fue la intensidad con la que vivieron su romance, sobre todo, debido a la inmensa popularidad que ambos ganaron a raíz de Erkencikus. Imaginen esto: de repente eres uno de los actores más buscados del momento, tu vida personal se vuelve objeto de interés público, cada paso que das es escrutado, cada fotografía es analizada.
Esa presión mediática, esa constante exposición, puede ser abrumadora para cualquiera, y más aún cuando se está construyendo una relación. Khan ha descrito cómo la fama, que inicialmente parecía un camino de rosas, se convirtió en un campo de minas para su relación. Khan ha mencionado que la fama, aunque bienvenida, vino acompañada de una falta de privacidad que afectó la naturalidad de su relación. Él ha expresado que sentía que no podían tener momentos genuinos y privados, que siempre estaban siendo observados. Cuando tu relación se convierte en un espectáculo público, es difícil mantenerla a flote, ¿verdad? Es como intentar cultivar una flor delicada en medio de una tormenta constante. La chispa inicial, esa magia que se vive en la intimidad, se ve opacada por los flashes y los murmullos. Khan ha confesado que se sentía sofocado, que la constante atención externa impedía que su relación creciera de forma orgánica y saludable. Cada cita, cada salida, se convertía en un evento mediático, y esa falta de espontaneidad erosionaba la conexión auténtica que habían construido. La vida se les volvió un escenario constante, donde cada acción era juzgada y cada silencio malinterpretado. Además de la presión mediática, Khan Yaman también ha señalado las diferentes direcciones que sentían que sus carreras estaban tomando. Si bien ambos son actores increíblemente talentosos y ambiciosos, sus caminos profesionales empezaron a divergir. Khan, por ejemplo, ha tenido proyectos en el extranjero, ha explorado oportunidades en el mercado italiano y ha expresado su deseo de internacionalizar aún más su carrera. Demet, por su parte, ha continuado consolidando su éxito en Turquía, participando en proyectos muy exitosos y queridos por el público local. Esta dualidad de ambiciones, si bien positiva a nivel profesional, generó un desajuste significativo en la dinámica de la pareja. Esta divergencia de caminos, aunque no tiene por qué ser algo negativo en sí mismo, puede generar tensiones en una relación, especialmente si los compromisos laborales implican largas ausencias, diferentes zonas horarias y prioridades que pueden llegar a chocar. Khan ha sido muy honesto al decir que sus ambiciones y los proyectos que se le presentaban, especialmente aquellos fuera de Turquía, requerían de mucha dedicación y tiempo que lamentablemente se volvía escaso para invertir en la relación con Demet. No se trata de culpar a nadie, sino de entender las realidades de carreras tan exigentes. Las oportunidades internacionales para Khan implicaban viajes constantes, estadías prolongadas en otros países y un ritmo de trabajo frenético que dificultaba mantener una conexión sólida con Demet, quien por su lado, estaba inmersa en el éxito de sus proyectos en Turquía. Otro punto que Khan ha mencionado, y que creo que es muy importante para entender la dinámica, es que en algún momento sintió que la relación se estaba volviendo más una obligación que un deseo mutuo. Cuando la relación se siente forzada, o cuando las circunstancias externas empiezan a pesar más que los sentimientos internos, la relación se debilita. Él ha dicho que llegó un punto en el que, a pesar de los sentimientos que aún pudiera tener, la complejidad de sus vidas y las presiones externas hicieron que la relación se volviera insostenible. Khan Yaman ha hablado de la dificultad de mantener la chispa, cuando las prioridades externas comienzan a dominar el espacio de la relación. La rutina, la falta de tiempo de calidad y la constante lucha contra los obstáculos externos llevaron a un punto de quiebre, donde el amor por sí solo ya no era suficiente para sostener la estructura de la pareja. Khan Yaman ha sido bastante claro al desmentir rumores de infidelidad o dramas escandalosos. Él ha querido recalcar que su ruptura con Demet Özdemir fue una decisión madura, aunque dolorosa, tomada en un momento en que ambos se dieron cuenta de que, a pesar del cariño que se tenían, sus vidas iban por caminos diferentes y que las circunstancias no les permitían continuar juntos de una manera saludable y feliz. Es un reconocimiento de que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Khan ha insistido en que la narrativa de infidelidad o traición es completamente falsa, y que su separación fue producto de la incompatibilidad de sus estilos de vida, sus ambiciones y las presiones externas que se sumaron a su relación. Es fascinante escuchar a Khan hablar de esto porque nos permite ver un lado más humano, más vulnerable de estas figuras que solemos idealizar. Nos muestra que detrás de los personajes perfectos que interpretan en pantalla, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias decisiones difíciles. Su honestidad al hablar sobre la presión mediática, sobre las diferencias en sus trayectorias profesionales y sobre la dificultad de mantener una relación bajo un escrutinio constante, es algo que muchos podemos llegar a comprender, incluso si no somos famosos. Khan Yaman, al abrirse de esta manera, ha humanizado la figura del ídolo, mostrando que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, enfrentan desafíos universales.
Él ha expresado en entrevistas y en sus redes sociales que guarda un profundo respeto y cariño por Demet Özdemir. No hay rencor, no hay resentimiento, solo la aceptación de que su historia juntos llegó a un punto en el que la mejor opción para ambos era seguir caminos separados. Y eso, amigos, es una señal de madurez y de un profundo respeto mutuo, incluso en la adversidad. Khan ha sido enfático en destacar el respeto que tiene por Demet como persona y como profesional, y ha reiterado que la separación fue una decisión mutua y pacífica, nacida de la comprensión de que sus caminos debían divergir. Hemos visto cómo Can Yaman ha seguido adelante enfocándose en su carrera, en proyectos internacionales, y manteniendo siempre una actitud positiva y profesional. Y lo mismo ha hecho Demet Özdemir, quien sigue deslumbrando en cada proyecto que emprende. Ambos a su manera han encontrado la forma de seguir adelante, de aprender de sus experiencias y de enfocarse en su desarrollo personal y profesional. Khan ha lanzado proyectos ambiciosos en Italia y en otros mercados, demostrando su compromiso con una carrera global. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. La separación, aunque dolorosa, les ha permitido a ambos crecer individualmente y alcanzar nuevas alturas en sus respectivas carreras. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del fin de Can Yaman y Demet Özdemir? Según las propias palabras de Khan, y que ha sido su versión constante a lo largo del tiempo, la principal causa fue la abrumadora presión mediática y la falta de privacidad que experimentaron debido a su repentina fama. A esto se sumaron las diferencias en las trayectorias profesionales que empezaron a tomar y la constatación de que, a pesar del afecto mutuo, las circunstancias hacían insostenible la continuidad de la relación. No hubo dramas escandalosos, no hubo infidelidades, solo una dolorosa pero necesaria decisión basada en la realidad de sus vidas y carreras. La conclusión a la que llega Khan es que a veces el amor, por más fuerte que sea, no puede competir contra las exigencias de la fama descontrolada y las ambiciones profesionales divergentes. Ha sido un viaje interesante desentrañar este misterio, ¿verdad? Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque glamorosa, también está llena de desafíos y decisiones complejas. Espero que esta explicación les haya resultado esclarecedora y les haya permitido entender un poco mejor la perspectiva de Can Yaman sobre este tema que tanto interés ha generado. La historia de Khan y Demet nos enseña que incluso las relaciones más apasionadas y aparentemente perfectas pueden enfrentarse a obstáculos insuperables, y que la honestidad y la madurez son clave para navegar esas dificultades. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las razones que ha expuesto Can Yaman? ¿Creen que la fama puede ser un obstáculo tan grande para las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Unirse a nuestra comunidad es fácil y nos ayudan un montón a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.